No se cansa de alabar a Dios. No se canse de alabar su presencia. Él está aquí. No se vaya como vino. No lo tome como un día más. La mesa está servida. La mesa está servida. Y hay de usted de mí si queremos tomar de la mesa. En una ocasión Jesús hablaba de una parábola donde Él hizo una invitación a muchos. Y el día y a la hora empezaron a decir: tengo trabajo. No, que me voy a casar. No, que tengo algo que acabo de comprar y lo quiero ir a ver a asegurarme. Y rechazaron la mesa. Pusieron su atención a algo más. Pero fue ahí donde operó la misericordia de Dios. Dice que fueron y agarraron el que quiso, aquel necesitado. Allá donde estamos usted y yo. Y allá llegó su amor. Allá llegó su misericordia. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 28. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Voy a estar leyendo del verso 1 al 6. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. La palabra de Dios se lo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en él, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Alabado sea Dios. Tome asiento, por favor. Gracias a los ministros de alabanza, pueden tomar su lugar. Para comenzar, mis hermanos, quisiera hablar un poco de quién era y fue Pablo. Amén. La palabra a comienzos de Hechos nos habla, si usted recuerda, que había un Esteban, el cual estaba predicando la palabra de Dios y que lo agarraron a pedradas. Y en eso que lo estaban agarrando a pedradas, dice la palabra de Dios que él vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios Padre. Pero no solamente estaban ahí. Si usted lee, la palabra de Dios habla y da un detalle, que ahí había uno, que era Saulo. Era un hombre el cual, hermano, no tiró la piedra, pero se les estaba acercando a los demás. Le decía: hermano, usted, Pancho, que usted se ve que está fuerte, agárrese esta, por favor, aviéntela. Hermano Rubén, usted se ve que tiene buen brazo, agárrese esta usted también. Y hagamos justicia. Y si lo vemos en el tiempo de hoy, hermano, lo veríamos como una persona sumamente religiosa. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con alguien así? Dentro de la iglesia o afuera, amén. Gente que de repente piensa, ¿verdad?, que en lo que ellos están, en lo que ellos creen que es la verdad, y la defienden a capa y espada. A punto que me ha tocado conocer y escuchar a algunos decir que eran hueso colorado de X religión y la defendían a capa y espada, amén.
Y aún así hay mucho todavía hombre y mujer en el mundo el cual se encuentra de la misma manera. Y en una de esas dice la palabra de Dios que Saulo iba, porque había pedido permiso para ir a buscar a otros cristianos en camino. En el camino allá agarrar preso a otros cristianos para llevarlos a comer, ¿verdad, hermanos? No, hermanos, los llevaba para matarlos. Amén, los quería ir a agarrar, presentarlos delante de la corte y hasta ahí. Dice que se le apareció una luz que lo botó. Amén, y lo dejó ciego. Y era nuestro Jesucristo resucitado. Amén. Que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, pues como cualquiera de nosotros, se asustó y dijo: pues no te conozco. Y él dijo: yo soy el Cristo a quien tú persigues. Y en eso que queda ciego, dice la palabra de Dios, que Dios usa a un siervo de Dios después de 3 días para ir a darle la vista nuevamente a Saulo. Y en eso Dios empieza a tratar con Saulo y a buscar. Ya Dios en esos 3 días, habla la palabra de Dios, que Saulo, que en lo que estuvo esperando su sanidad, se puso a ayunar y a buscar de Dios. Y Dios se le empezó a revelar y le empezó a decir y a enseñarle que iba a llegar un varón llamado Ananías, que iba a llegar a orar por él. Y empezamos a ver. Lo bonito fue, hermano, cuando Dios le habla a Ananías y le dice: ve y ora por Saulo. Es como que le digamos al hermano Rubén: dice el Señor que vaya por favor con aquella gente del ICE y vaya a orar para que te reciba sanidad. Y va a decir, hermano Rubén: el Señor reprenda al diablo. Yo me voy para Tarsis, dijo. Amén, gloria a Dios. Pero entonces Dios le dijo algo a Ananías. Y le dijo: ese me es un vaso útil para mi gloria. Y lo voy a llevar a predicar a los gentiles. Y lo voy a poner delante de reyes. Y Dios le dijo: ve, hace caso. Y empezamos a ver cómo Dios empieza a tratar y usar a Pablo, hermano. De repente ya no es Saulo, se cambia él el nombre Pablo. Y empieza a usarlo en el ministerio. Y empieza a salir él con aquel amor, hermano, con aquella dedicación a servirle a Dios. Y le digo aquel amor, aquella dedicación, hermano, porque así de la misma manera que había sido él entregado a lo que era el judaísmo, a la ley de Moisés que él defendía arduamente, ahora que defendía para el Cristo de la gloria. Y él estaba dispuesto a dar su vida. Y en muchas ocasiones, hermano, da a entender la palabra es que aún así parece que murió el varón y Dios lo levantó. Pero Pablo la pasó difícil. Lo apedrearon, lo perseguían. Y en una de esas que él regresó a Jerusalén, y aunque ya le habían dicho: no regreses a Jerusalén porque te va a tocar una, él dijo: yo voy. Y ahí predicando ahí mismo ya lo querían crucificar a él, hermano, los judíos. Si no es porque se metieron los romanos y lo agarraron y se lo llevaron preso, tal vez ahí hubiera muerto. Pero Dios ya había hecho un llamado sobre su vida. Antes de eso Dios le había dicho a Pablo: Pablo, te voy a llevar a Roma. Y no de vacaciones, Pablo. Como de repente uno que dice: el Señor me habló, ¿verdad? Vimos creo que un drama, una ocasión que el Señor me dijo que voy a ir a las naciones. Y estaban empacando que para el bloqueador del sol, que para la playa, que para que el otro, amén. No, Pablo sabía que iba a predicar. Y en eso llegamos, lo que él va en trayectoria a Roma. En el capítulo 27 de Hechos, si usted lo ha leído, habla de que Pablo, antes de empezar a navegar, le dice al que estaba encargado de él y muchos otros presos, le dice: oye, no vayamos, va a haber una gran tormenta, y si vamos van a haber pérdidas grandes y uno que otro que se va a morir. ¿Y usted sabe qué dijo el encargado, hermano? Le dijo: Pablo, tú eres un prisionero más. Si el capitán dice que está todo bien y él que tiene experiencia, vamos. Y de repente, hermano, como que me empieza a sonar. De repente, como algunos hermanos también en la iglesia, amén, que de repente el siervo de Dios, la pastora, el pastor, los líderes, dice: el Señor me hace sentir que no vaya, que no haga esto, porque le va a ir mal. Y usted: no, ya me dijeron que sí vaya y que todo va a estar bien, y de repente le sale mal. Amén. Y en eso dice la palabra de Dios que ya va navegando, pues no, Pablo no podía mandar ahí. Pablo dio la voz de alerta. Lleva navegando y se levanta la tormenta. Y dice la palabra de Dios que fue grande la pérdida. Fue mucho lo que se perdió, tiraron todo.
Habla la palabra de Dios que una vez ya llegando a esta isla que se llamaba Malta, ya llegando ahí, casi para aterrizar, que ya se deshace todo el barco y de puro milagro llegaron todos, hermano. De los 200 y pico que iban, ninguno se murió, ninguno se perdió, todos llegaron. Lo hermoso era, hermano, que Dios ya le había dicho a Pablo, Pablo, no te preocupes, que nadie va a morir. Se va a perder todo, pero nadie va a morir. Amén. Y en eso llegamos al versículo 1 del capítulo 28 de Hechos, y dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Hermano, si de repente usted ve un nombre de algo en la Biblia, pregúntese por qué está ahí. Usted ve algo en la Biblia, pregúntese qué está pasando. La ciudad se llamaba Malta, hermano, que significa refugio o lugar de escape. La gloria está para Dios. Cuando llegaron ahí, fue de refugio para ellos, amén, porque estaban en medio de la tormenta. Esta isla históricamente se lee y se estudia de que era un lugar donde marineros de repente, cuando había tormenta o algo, también llegaban a refugiarse. Era un lugar donde la gente que andaba en barco alrededor buscaba ese lugar para supervivencia. Y en esta situación, Pablo y todos los que estaban con él encontraron este lugar también para buscar de sobrevivir. De repente usted podría decir, no sé si le ha pasado, ¿por qué me están pasando estas cosas? Y uno piensa que es todo un accidente de repente. Usted leyendo la palabra de Dios, pues llegaron, qué bueno, pues que llegaron a una isla. De repente fue algo de un accidente ahí, fue una cosa, una casualidad. Pero nos damos cuenta, mi hermano, mi hermana, que para Dios no hay casualidades, amén. Dios lleva un orden y Dios sabe lo que está haciendo. De repente usted igual ha estado pasando por medio de alguna tormenta y está en un lugar ahorita y usted dice, pues aunque sea estoy vivo, aunque sea ya aterricé, pero ¿qué será de mí? Alabado sea Dios. Y vemos en el versículo 2 que dice: y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron todos a causa de la lluvia que caía y el frío. La gente que lo recibió ahí, si usted estudió un poquito más, era gente que era gente de pueblo, por decirlo así, no eran muy dados al estudio, a lo que era la civilización griega. Que si usted ve en la historia, pues los griegos se esmeraban y tenían el nombre de ser unos grandes estudiosos y científicos y estudiaban que todo, hermano, querían buscar un razonamiento y alguna teoría, y para todo hay. Amén. Al punto que se les dice que también lo que fue la democracia ahí comenzó con los griegos. Solo digo, ellos tenían cierta reputación, pero los de esta isla de Malta no eran así. Estas personas también, hermanos, no conocían de Dios. Pero ustedes saben quién sí conocía de Dios ahí. Pablo. ¿Usted sabe quién conoce a Dios ahí donde usted está? Usted y yo. Ahí donde Dios lo tiene usted y a mí. Nosotros ha puesto ahí para usar usted y a mí para su honra y su gloria. Amén. Aunque no conocían a Pablo, esta gente y los que iban ahí, los tripulantes, es lo que se dice, los trataron bien. Dice la palabra de Dios que estaba lloviendo, que estaba haciendo frío, un poquito así como se está poniendo ya ahorita afuera. Frío y con lluvia. Imagínese usted, hermano, llegar todo mojado y ya está haciendo frío, hermano. Y lo primero que hicieron la gente de ahí fue hacer ¿cómo se dice? Un fuego, una fogata, para que empezaran a buscar el calor. Y de repente, hermano, igual nos sucede a usted, a mí. Estamos pasando por ciertas situaciones y Dios, sin usted darse cuenta, manda a X persona para bendecirlo y ayudarlo. Usted de repente diría, pues yo esperaba que los hermanos de la iglesia, que el pastor, que la pastora, que el líder, que la líder, que el hermano, que la hermana me llegaran a dar auxilio. Pero Dios usa a una persona que de repente es inconversa, que de repente en un pasado lo ha criticado a usted.
de repente no ha querido recibirlo, escucharlo, pero Dios lo usa para bendecirlo, para darle refugio, para darle de comer. Yo le puedo decir, hermano, yo he sido recibidor también de esas bendiciones, donde de repente yo digo, gracias Señor que usaste este impío para bendecirme. Amén. Pero lo importante es entender, hermano, que viene de Dios. No lo rechace. Amén. Porque a veces también nos ponemos muy espirituales, hermanos. Y no, porque tú eres impío, tú le crees a la Virgen y esto, que lo otro, y yo de ti no voy a recibir. No, hermano, recíbalo de parte de Dios. Sepa que viene la bendición de Dios. Amén. No limite usted a lo que Dios pueda hacer. Amén. A veces, como le digo, las bendiciones de Dios pueden venir de lugares donde no parece la persona ser muy espiritual, pero usted recíbalo. Amén. En el versículo 3 entonces dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, oyendo del calor, se le prendió en la mano. Hermano, Pablo no estaba sin qué hacer, no estaba solamente porque sí. Pablo no era una persona ni criminal ni nada más. Sin embargo, él, queriendo ayudar a mantener el resto de la gente, el resto del grupo calientes, andaba recogiendo ramas secas, y que sale una víbora y que me lo muerde. No sé si de repente me la ha pasado a usted, que usted dice: Señor, acabo de salir de una tormenta y ahora vengo con otra cosa aquí, ahora peor. Señor, estoy intentando servirte. Señor, estoy intentando empezar a orar, estoy empezando a querer ayunar, y viene esta víbora y me muerde. Alabado sea Dios. Y lo peor es que me muerde alrededor de los hermanos de la iglesia. O de repente me muerde alrededor de la familia que yo le paso predicando de Dios. O me muerde de repente en el trabajo, donde yo aquí le estoy hablando a todos que mi Cristo salva, mi Cristo bendice, mi Cristo, y me muerde la víbora. Alabado sea Dios. Dice el verso 4: cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. Permítame parar ahí. ¿Tenían razón estos hombres en pensar esto de Pablo? Que comencé contándoles quién fue Saulo. Un perseguidor de la iglesia, culpable de muchos asesinatos también de cristianos. Dice, sigue diciendo: a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. De repente, como le digo a usted, en el trabajo, en la iglesia, con sus amistades, igual le sucede algo, lo muerde la víbora, y un hermano como que de repente tiene el espíritu y empieza a darse cuenta que están hablando de uno, y se empieza a percatar, y como que los oídos empiezan a funcionarle más. Ya viste el hermano que le pasó. Yo sabía que ese hermano no era santito. Esa hermana yo sabía que se la tenía bien merecida. Yo ya decía que era pecadora. O en el trabajo, ya te diste cuenta aquel que dice que va a la iglesia. ¿Ya viste lo que le pasó? Yo no creo que está cristiano como dice. En la familia. Y ya viste lo que le pasó al primo vos. Ya te diste cuenta de lo que le pasó. Y eso que va a la iglesia. Y eso que dice que es cristiano. Yo ya le dije que no esté dando los diezmos y las ofrendas ahí. Ya te diste cuenta. ¿Sí o no? Y hermano, y usted como yo, como Pablo, no somos inocentes. Hemos sido pecadores, hemos fallado a Dios de una u otra manera. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios me dice que cuando usted y yo recibimos a Cristo, nueva criatura somos. En la carne, en la humanidad, podemos pensar eso y es correcto de cada uno de nosotros, mas sin embargo usted y yo ahora somos un cuerpo, somos nuevos en Cristo Jesús. Amén. Dice
en el verso 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Hermano, de repente pueden venir los ataques. Como les digo, van a suceder las cosas. En la familia, en el hogar, en personal, en la iglesia. La pregunta es: ¿qué va a hacer usted y yo? ¿Cómo vamos a reaccionar? O de repente usted va a ver, hermano, su hermano o su hermana que pase una situación donde una víbora lo muerda. ¿Cuál va a ser su reacción? Porque muy bonito, hermano, queremos poner en el lugar de Pablo. Sí, me mordió, yo me sacudo. Pero ¿qué cuando el que está a la par suyo le sucede? ¿Qué cuando su hermano que está atrás o adelante suyo? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a quedarse esperando igual como hicieron los naturales aquí? A ver qué le pasaba. ¿Empezar a murmurar de su hermano o de su hermana? Los ataques, como digo, hermano, vienen. Los pensamientos en las situaciones vienen. Ya depende de usted y yo de lo que vamos a hacer. Amén. En el versículo 4 decían, como le digo, los que estaban alrededor: sin duda este hombre es pecador, fue un asesino. Y estaban esperando, hermano, que le pasara algo a Pablo. Igual de la misma manera que de repente usted y yo, con el hermano, con la hermana, vemos que está pasando algo y decimos: pues sí, por eso ese hermano, esta hermana sale de una para entrarse a otro, viene de una y mete en otra. Pero, hermano, a veces no entendemos que es un proceso de parte de Dios. Y es algo que Dios está usando también para glorificarse. Que en el proceso, hermano, hay cosas que Dios tiene que hacer para su honra y su gloria. Es parte del llamado, hermano, de lo que se ha depositado en usted y en mí, que de repente vemos que estas cosas pasan. Lo que usted y yo nos toca hacer es como Pablo: sacúdase. Sacúdase, hermano. Sacúdase, hermana. Pablo en esta situación no se puso a no se puso: ay, hermano, usted que ha sido enfermera, ayúdame. Marquen el 911. No se puso a: córtenme la mano, que no se riega el veneno. No se puso a estar analizando: ¿será que esta víbora será venenosa? Porque hay uno que otro, hermano, que se hubiera puesto así: ¿será que sí me mordió? ¿Será que? Y se pueden analizar. O se ponen: ¿por qué me mordió a mí? Señor, ¿por qué permitiste esto? Si yo soy siervo tuyo, si yo soy una sierva tuya, ya no voy a la iglesia, ya no voy a predicar, ya no voy a orar. Mira, mientras que no estaba ayunando, todo estaba tranquilo. Iba donde la hermana Blanca, había pupusas viernes, sábado y domingo y no había problema. Alabado sea Dios. Pero se pone usted a estar analizando: ¿será que me habrá pasado esto porque yo dije que me iba a levantar a las 5 de la mañana y me levanté hasta las 7 a orar? O ni me acordé y me fui directo al trabajo y ni oré. Y se queda analizando y analizando y analizando. O de repente son de otros. Tienen la mordida: me mordieron, mira lo que me pasó. Y empiezan a anunciar a medio mundo, hermano. O como ahora muchos hermanos y hermanas y jovencitos le toman foto y al postearlo en el Instagram, en el Facebook: hermanos, oren por mí, mírenme lo que pasó. Siervos de Dios, oren. A poner en un reel, o como se dice, un live. Anunciarlo a medio mundo, a que todo el mundo sepa. Alabado sea Dios. No sea así, hermano. Lo interesante aquí es, dice la palabra, es que Pablo estaba sirviendo. Estaba tomando las varas secas, los palos secos que encontró y lo tiró al fuego, hermano.
Y fue ahí en el calor que saltó la víbora. Y al morderlo, Pablo con la misma se sacude. Hermano, entre más usted y yo de repente nos empezamos a meter en las cosas de Dios, nos metemos más al fuego de su espíritu, el enemigo no se va a quedar tranquilo. El enemigo no va a estar contento. El enemigo lo quiere tener a usted ahí tranquilo y bonito, sentadito. Que usted piense que solamente escuchando ahí con las prédicas que encuentran en el Facebook, en el YouTube, ya es más que suficiente. Que porque de repente en el teléfono le cae un devocional y ya con eso usted lo leyó y ya hizo su tarea del día y ya cumplió. No, cuando usted se empieza a meter en las cosas de Dios, hermano, cuando usted empieza a meterse en las cosas de Dios, mi hermana, el fuego empieza a sacar las víboras. Si usted busca la naturaleza de las víboras, hermano, esos animales como son de sangre fría, en el frío como que se quedan tiesos. No es que estén muertos, no es que estén invernando, pero están tiesos donde no tienen movilidad. Hermano, mientras que usted ande frío, usted ande en la carne, usted va a andar cargando ahí las víboras. Ahí las va a andar cargando. Ahí las va a andar recogiendo y usted ni cuenta se va a dar. Pero ¿sabe qué va a pasar, hermano? Usted empieza a orar. Usted empieza a ayunar. Usted empieza a leer la palabra de Dios. Usted se empieza a sujetar y empiezan a salir las víboras. La familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Pero hermano, sacúdase. Dice la palabra de Dios que Pablo se sacudió. ¿A dónde? En el fuego. Eso mismo que usted hizo, que usted estaba buscando de Dios, que hizo que salieran las víboras, usted repréndalas igual con ese fuego. Sacúdase. No se quede ahí cargándolas. No agarre eso y que eso sea su identidad ahora. Sí, yo soy el que me mordieron. Yo soy. Ya le contaron. Sí, mira, fue horrible. Muy horrible. Mire, íbamos en el barco. Yo les dije al capitán y a los encargados, pues no me hicieron caso. Y yo pensé que ya me había librado. Y en eso yo queriendo ponerme en el fuego y trago unos palitos. Y mira lo que me pasa y ahora solo estoy esperando a morirme. Y así pasa dentro de la iglesia, mi hermano. Y empezamos a hacer nuestra identidad, esa prueba, esa lucha, ese ataque. Cuando Dios le está diciendo, sacúdete, tíralo al fuego, ponlo delante de mi presencia. Y mira lo que voy a hacer. En la misma presencia de Dios, hermanos, que reveló, que trajo a la luz esas cosas, esas víboras, hermanos, esos ataques. Es en la misma presencia de Dios donde usted se tiene que ir a meter, donde usted tiene que acudir, donde usted tiene que más meterse, no salir corriendo de ahí, sino buscar más y ver cómo la gloria de Dios trabaja y opera en su vida. Aquello mismo, hermano, que expuso la víbora, en ese momento a Saulo, después fue lo mismo que lo destruyó. De repente, hermano, de lugares inesperados salen esas víboras en nuestras vidas. Del ser más querido, de aquel hermano donde confiábamos, de la hermana con la que contábamos, con los siervos, en la familia, en los hijos. Hermanos, de sacudirse y reprender y seguir adelante. El verso 6 dice: ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios.
En aquello, digo que todo el mundo estaba diciendo, este es asesino, se la libró del mar, pero ahora sí, esta ya es la vencida. Después ellos mismos estaban diciendo, este hombre tiene que ser un Dios. De repente usted no sabe si Dios también lo ha permitido a usted pasar por cierta prueba, por cierta situación, para Dios usar su vida, para glorificarse en la vida de otros. Pero como queremos, hermano, seguir con la víbora ahí agarrada, no nos las queremos sacudir, no podemos avanzar, no podemos caminar para adelante, ya no le podemos servir a Dios. Porque preferimos mantener eso ahí agarrado, que nos siga hiriendo, lastimando, en vez de sacudirlo y entregarlo en la presencia de Dios. Y así muchos, hermanos, andan cargando lastimosamente ofensas del pasado, ofensas de la familia, ofensas del trabajo, ofensas aún dentro de la iglesia. Andan malos entendidos, hermano, que se convirtió en una víbora para usted y ahí la anda cargando todavía. Que de repente usted dice, el hermano ni me saludó, la hermana no me dijo, el hermano, y la hermana ni cuenta se dio. De repente, hermano, andaba despistado, andaba preocupado porque dejó los frijoles encendidos en la casa y al fuego, y pensando si no, si ya se le consumió el agua, y usted ni cuenta. De repente usted anda ahí con algún miedo del pasado y no ha podido avanzar, y eso mismo lo está matando, eso mismo lo está dañando y no lo deja avanzar, no la deja avanzar. De repente usted anda con algún celo, no necesariamente de su pareja, de su esposo, de su esposa, de repente algún hermano de la hermana de la iglesia. De repente anda usted de celoso, de celosa, y por eso no avanza, no crece. No sé si les comentaba, pero me tocó a mí ver de una pareja, hermano, de siervos de Dios, donde la hermana Dios lo usaba evangelizando, y Dios lo usaba cuando iba a evangelizar, hermano, en liberación. Y el esposo de ella empezó a ponerse celoso de que Dios lo usaba a su mujer y por qué él no. Y él se puso y se enojó con Dios. Señor, ¿por qué usas a mi esposa y a mí no? ¿Qué tienes conmigo? Y hermano, y en vez de ser él de bendición a su esposa, le era de tropiezo. Por los celos, no, yo no te llevo. A ver, ¿quién te ayuda a llegar? No, yo no te voy a traer, no te voy a dejar, ni te voy a dar dinero. Y hermano, porque hermano, ese demonio del celo, esa víbora del celo, hermano, es fea. No fue hasta que el hermano, se empezó mejor a meter las cosas de Dios y preguntarle y dejarse y someterse, que él empezó a darse cuenta que Dios le había capacitado para algo más. Hermano, él es ahora pastor, tiene varias iglesias en diferentes estados, siervo de Dios, con su esposa siguen sirviéndole a Dios, sus hijos también. Pero nunca se hubiera dado cuenta, hermanos, de al menos que él le hubiera presentado esa víbora delante del Señor y lo hubiera sacudido dentro del fuego. De repente, hermano, cargamos inseguridades, y es la víbora que de repente le ha salido a usted, y porque está de inseguro, de insegura, no le quiere servir a Dios, no quiere caminar, no quiere avanzar. De repente es el desánimo. Le digo, usted empezó con fuego, empezó ayunando, empezó predicando, empezó buscando de Dios, y el pastor no me hizo caso. La pastora no me saludó, no me tomaron en cuenta. No que pusieron a otro, que pusieron a otra. No que de mí no se acuerdan, y se van desanimando poco a poco, hasta que fríos, hermano. Y andan cargando su víbora ahí. De repente es alguna tristeza, nos pasó algo, hermano. Le digo, la tristeza es verdadera, hermano. La anduve cargando yo por un tiempo cuando mi madre falleció. Y yo sé que es feo. Yo llegué a un punto donde, aunque creía en Dios, hermano, conocía de las cosas de Dios, para mí había acabado mi vida con mi madre. Yo ya no quería avanzar.
Y ahí andaba cargando mi víbora. Hasta que un día, porque yo no la quería soltar, hermano, porque es lo que pasa, de repente ya nos acomodamos y ahí nos andamos mejor el llavero. Nos acostumbramos al llavero y mejor queremos andar ahí enseñándole, sí, mira, aquí está mi tristeza. Hasta que un día Dios usó un siervo de Dios, dijo, no, hasta aquí, mijo, suelte eso, al fuego. La tristeza, el dolor. De repente la víbora que usted anda cargando es la soledad. De repente porque sus hermanos, sus hermanas en la iglesia o en su casa, hermano, en su niñez, y anda cargando esa soledad todavía. Suéltelo. De repente se sintió rechazado, rechazada. Otra que anduve cargando yo por un tiempo también, hermanos. Le digo porque somos humanos, pero la misericordia de Dios que nos habla, hermano. Y hoy es el día, hermano, que si usted anda cargando algunos de esos llaveros, algunas de esas culebras, algunas de esas víboras que lo andan mordiendo, hoy es el día que se sacuda. Hoy es su día para que usted decida, hermano, sacudirse de esa ofensa, sacudirse de ese miedo, sacudirse de los celos, sacudirse de toda inseguridad del diablo, sacudirse del desánimo, sacudirse la tristeza, el dolor, sacudirse la soledad, sacudir el rechazo. La cosa es, hermano, hoy sacúdase. Una vez Pablo se sacudió, se dieron cuenta los demás alrededor que no pasó nada. Se quedaron, oye, a este hay que ponerle atención. Este es de Dios. Y si usted sigue leyendo, mi hermano, mi hermana, o si lo ha leído, dice la palabra de Dios que después se dieron cuenta más adentro de la ciudad, los encargados de la ciudad, y hasta llevaron a Pablo a orar por sus familiares y fueron sanos. Y de repente se regó la voz, aquí está un siervo de Dios, y empezó a orar y a hacer sanidad, hermano, por todos lados. ¿Qué querrá hacer Dios con usted y conmigo, hermano? Pero no lo hace porque no se sacude. ¿Qué estamos deteniendo, hermano, en la vida de nosotros, la bendición de Dios, lo que Dios quiere hacer? Porque andamos ahí con nuestros llaveros de las serpientes, víboras que andan mordiendo ahí. Hoy es el día, hermano, usted se tiene que sacudir. Hoy es el día donde usted se tiene que poner de pie y decir, no más, hasta aquí. Reconozco que he andado cargando con eso. De repente fue algo de mi pasado que siento que me señala, sacúdase hoy.